Hola, buenas noches. Nos encontramos hoy día nuevamente en nuestro segundo conversatorio de la carrera, es decir, de la asignatura de condicionamiento físico para poblaciones especiales. Hoy día tenemos un invitado especial, tenemos al profesor Álvaro Pérez, director de carrera de la Escuela de Salud de la sede de Viña del Mar, licenciado en Ciencias de la Actividad Física, magíster internacional en Ciencias del Deporte, con 30 años de experiencia en el área de la actividad física y del deporte. Por ahí, en alguna vez nos encontramos por ahí realizando algunas tareas de entrenamiento. Bien. Nuestro compañero acá, Emerson Pazmiño, kinesiólogo y profesor de educación física. Hola, Carlito. Hola, hola. Cristian Molina, tecnólogo deportivo, magíster en ciencias en medicina del deporte, ¿cierto? Correcto. Corrígeme, por favor. ¿Correcto, Sí, cierto? Ya, pues nuevamente nos encontramos acá y queremos conversar hoy día de la condición física, ¿ya? De los elementos condicionantes de la condición física, pero principalmente centrarnos en lo que es el entrenamiento de la fuerza, ¿ya? Y en las diferentes formas que tiene de entrenar y dónde, de qué manera este insumo lo podemos utilizar en las diferentes poblaciones, ¿cierto? Me gustaría partir haciendo la pregunta, ¿qué entendemos por condición física? Si alguien me puede decir. Bien, mira, el término condición física también antiguamente se conocía como aptitud física, forma física, o en inglés también physical fitness, al concepto de condición física, finalmente se define, su definición en la literatura científica, es la capacidad de desarrollar actividades diarias con vigor y diligencia, sin fatiga y con energía suficiente para disfrutar las actividades que nosotros realizamos en el tiempo libre y a afrontar distintas emergencias que pues, se puedan producir en cualquier momento. Ese concepto de condición física está bien orientado a lo que es la condición física orientada a la salud o dirigida hacia la salud, ¿sí? Porque, como sabemos, la condición física también puede estar asociada al rendimiento deportivo, ¿sí? Y en este sentido, este concepto de condición física que menciono está muy relacionada a la asignatura, porque está asociada, como nosotros vemos, principalmente distintas patologías que se producen principalmente por la inactividad física, por la acumulación de combustibles, por el sobrepeso o la obesidad, que de ahí se originan en distintas otras enfermedades metabólicas. Bueno, además, la condición física, bien como dices tú, hay varios tipos de condición física finalmente, porque depende también del contexto en el cual tú tienes que desenvolverte físicamente. O sea, para las actividades de la vida diaria, claramente la condición física que uno requiere es la que permita la autovalencia y el desenvolvimiento óptimo, digamos, dentro de los quehaceres del día. Pero también hay condición física, que la condición física, digamos, de carácter específico, que es la condición física deportiva, y dentro de la condición física deportiva está la condición física especializada. Hay deportes que son colectivos donde jugadores cumplen diferentes funciones y los niveles de desarrollo y condición física dentro del deporte mismo son distintas. O sea, la condición física de un arquero en fútbol no es la misma que la de un delantero ni la de un volante. En Claro. básquet lo mismo, la de un pivot con un alero, que sería un conductor. Pero en la vida diaria, claro, la condición física, que se considera una condición física general, debe ser aquella que permite la autovalencia y el desenvolvimiento, digamos, en las actividades de la vida diaria, y teniendo una vida saludable, no necesariamente ausencia de enfermedades, pero sí tener una vida saludable, una ¿Y buena calidad cuándo, de vida desde el punto de vista físico. Sí, perdón pues hay Álvaro, que y dar. cuándo hablaríamos de bienestar físico? ¿Qué sería entender el concepto de bienestar físico? Yo creo que el bienestar físico, hablando no en términos deportivos, yo creo que el bienestar físico dice relación con aquel estado físico que permite la autovalencia, que sin esfuerzo me permite desenvolverme, y ese bienestar físico también es un bienestar que me permite tener una vida saludable, o sea, una condición cardiovascular, que me permite tener una salud articular, salud muscular, salud postural,
¿cierto? Y salud psicológica, emocional también. Yo creo que eso es un bienestar físico, porque en realidad es bienestar psicofísico, no podemos desconectarnos de los aspectos psicoemotivos sociales, porque el ser humano por definición es un ente biopsicosocial. De hecho, estamos seteados, digamos, para relacionarnos. Por eso en las situaciones pandémicas de encierro y poco contacto con la gente, de repente afecta, digamos, la condición socioemotiva. Pero en resumen, yo creo que esto es un bienestar físico. Porque justamente por eso hice la pregunta, porque el tema con este confinamiento y estos largos periodos de cuarentena, recién ahora algunas están saliendo algunas ciudades, eh, han generado este problema también, pues el problema del desacondicionamiento físico, pero conectado con la parte psicológica. Entonces, ese es el gran daño que además va a generar esta pandemia. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, si no fuéramos al término con el que comenzamos a conversar, que efectivamente la pandemia tiene ciertos efectos nocivos, ¿cierto? La condición física tiene que ver como este estado de vigor, ¿verdad? Que evita lesiones, que genera un gasto de energía reducido, pero con una buena condición de salud. Entonces, si el efecto es pandemia, efectos cuarentena en realidad, más que pandemia en cuarentena, como en general los espacios son tan reducidos y no estamos acostumbrados a estar grandes tiempos en las casas, el movimiento y las actividades asociadas, las actividades físicas asociadas al movimiento natural del día, subir escala, bajarte de la micro, caminar una cuadra antes de llegar al trabajo, etcétera, hoy día no existen. Entonces, todas las pequeñas capacidades condicionantes, capacidades físicas que van en la mantención de ese organismo, hoy día no están, o están muy, muy deprimidas. Entonces van a empezar a ver, obviamente, como ya lo hablamos alguna vez, enfermedades hipocinéticas asociadas a esa inactividad obligada en la que nos mantiene esta cuarentena. A eso hay que sumarle los componentes nutricionales también forman parte de la condición física. O sea, ya estamos agregando a la condición física elementos que no siempre se describen. Estamos viendo un tema psicosocial, emotivo-social, que no puede estar desconectado del desempeño que cada uno tiene. Y estamos viendo también los aspectos nutricionales, o sea, la hipoquinesia, al moverte poco, y una alimentación que no está acorde al nivel de gasto energético que uno tiene, claramente genera trastornos importantes de salud asociados al sedentarismo, pero también claramente a un mal hábito alimenticio. Uno, mientras menos se mueve, más tiende a comer mal, de hecho. Mira, justo conversando con lo que están hablando ustedes, agregar que, por ejemplo, para la salud, en este caso, porque la condición física es un factor determinante de la salud, pero hay otros elementos que ustedes mencionaron en esta conversación que se destacan, y se destacan 4 pilares fundamentales para considerar que hay un estilo de vida saludable que finalmente se pueden determinar. Uno de esos es la forma física, que es lo que estamos definiendo, pero dentro de la conversación están la alimentación equilibrada, ¿sí? Están también las relaciones sociales, que es lo que mencionaba Álvaro también, y evitar estos elementos tóxicos que tienen que ver con el ambiente, como el tabaco, el exceso de alcohol o un ambiente nocivo, finalmente determina un estilo de vida saludable. Y uno de esos componentes fundamentales para mejorar la calidad de vida, finalmente, porque la salud es un componente de la calidad de vida, es la condición física, más los elementos que lo componen y que lo rodean y que tienen que ver con el entorno. Con todos esos elementos, y claramente coincidiendo con lo que están diciendo ustedes, no es solamente la condición física, sino que también hay elementos complementarios como la alimentación o el bienestar psicológico y social, además de los elementos componentes externos de esa función. Ahora, el medio para lograr aquello básicamente es la actividad física, y más que la actividad física, diría yo, es el ejercicio. O sea, hay una diferencia entre un concepto y otro. O sea, yo manejo el auto y estoy haciendo una forma de actividad física. Camino, estoy haciendo actividad física, pero realmente lo que hay que hacer es ejercicio. Y ya el ejercicio implica una planificación. O sea, el ejercicio debe tener, o sea, la actividad física para que sea considerada ejercicio debe cumplir varias condiciones. Debe tener series, repeticiones, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, debe tener variantes, por lo menos esas 5 condiciones.
y por supuesto orientada al cumplimiento de objetivos. Si no, no es ejercicio. Y el ejercicio es el único que provoca cambios en el organismo cuando este es bien administrado. Dicho eso, yo creo que dentro de lo fundamental que estamos viendo hoy día y que vamos a profundizar, dentro de la condición física, la condición muscular dentro de la condición física es fundamental, porque finalmente el músculo es el motor, es el medio a través del cual se logra todo lo demás. O sea, si necesitamos que una persona tenga, por ejemplo, condición cardiovascular, esta condición cardiovascular, todos dirán, bueno, ¿cómo la podemos desarrollar? Puede ser pedaleando, puede ser nadando, puede ser caminando, ¿cierto? Diferentes medios, la forma en que se hace son los medios. Entonces, está bien, pero todo esto requiere de una acción muscular contráctil, una acción contráctil que es la función del músculo. Por lo tanto, es básico, eso es tremendamente básico, desarrollar la condición muscular para poder realizar otras actividades. Correcto. Yo hoy concuerdo mucho con Álvaro y la historia también nos dice eso, porque las recomendaciones mundiales de actividad física recién incluyeron la fuerza después del año 2000, dentro de las recomendaciones mundiales para el control de enfermedades, principalmente el Colegio Americano de Medicina del Deporte. La mayoría de la prescripción está orientada al desarrollo de la capacidad cardiorrespiratoria, pero luego, con este aumento en las enfermedades metabólicas, ya empezaron a darse cuenta que había que integrar prescripción del ejercicio de fuerza o de sobrecarga para atenuar estos trastornos metabólicos. Pero es una capacidad física que hoy día está claramente instalada, incluso producto de las patologías que hoy día estamos encontrando en la población y que hoy día claramente lo conversamos en el anterior conversatorio, cómo estas patologías van a estar aumentadas en este periodo de cuarentena, con esta pandemia. Claramente la masa muscular, hay una ausencia de contracción muscular producto de un estilo de vida sedentario, más el confinamiento, lo cual habla de lo contrario. Yo lo conversaba hoy día con los alumnos, cómo hay menor cantidad de información respecto a los efectos de la inactividad física en el organismo en relación a los beneficios del ejercicio físico sobre el organismo. Y ahí hay una diferencia importante, pero claramente la fuerza y el desarrollo del sistema musculoesquelético hoy día es un pilar fundamental, porque como decía Álvaro, es el motor finalmente que mueve al organismo. Bueno, Emerson, yo te quiero hacer una pregunta, justo a ti. En el fondo, esto que estamos hablando ahora, que plantea Cristian de la inactividad, principalmente las personas que le ha tocado hacer teletrabajo, y la relación con la fuerza, ¿cómo influye desde el punto de vista de las lesiones, ¿cierto? De los vicios posturales, de los problemas posturales que se van a ir produciendo, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú desde la mirada de la kinesiología? Bueno, nosotros mismos nuestros alumnos lo saben, que tenemos una relación, ¿cierto?, de amistad fuera de lo laboral, siempre nos estamos quejando de que estamos un poco doloridos por el tiempo que llevamos sentados, ¿verdad? O sea, lo primero es que se empiezan a resentir ciertas estructuras asociadas a las posiciones que son sedentes, porque estamos acostumbrados a dictar las sesiones de clase de pie, a movernos, ¿verdad? Algunos a veces practican un poquito de actividad física, otros un poco más. Y claro, el elemento preventivo que entrega la fuerza a nivel articular, por ejemplo, o a nivel de estabilidad articular, hoy día está bien mermado. Lo más probable es que cuando esta pandemia empiece a pasar y las cuarentenas empiecen a bajarse, los deportistas de fin de semana vuelvan a sus actividades tratando de moverse todo lo que no se han movido, y las lesiones derivadas de la inestabilidad articular, como los esguinces en diferentes grados, incluso fracturas por osteopenias quizás causadas por sarcopenia, lo que habla un poquito Álvaro al principio, se vean al alza. Es una cuestión preocupante, pero es que lo que no alcanzamos a ver es que lo que estamos conversando ahora es una cuestión pequeñita que es musculoesquelética, pero viene a partir de una cuestión que es más severa, que es la inactividad. Entonces, la sarcopenia o la osteopenia vienen de la manito, y además vienen derivadas de esta cuestión que es algo tan básico como no moverse. Y para terminar esta idea, yo siempre le digo a los alumnos que hace un par de años, y Cristian lo recalcaba, aquí lo fundamental era que todos salían a correr, ¿cierto? La resistencia para arriba, la resistencia para abajo. Y de repente se descubrió y se empezó a documentar la fuerza. Y ahí quería preguntarle a Álvaro, ¿qué pasó? Preguntarle a Álvaro, ¿cómo ha sido la transición, ¿cierto? Porque antes había que trabajar la resistencia como la base y hoy día es la fuerza. ¿Cómo ha sido esa migración de capacidades físicas? Mira, justo estaba poniendo, no sé si logran ver la imagen, esta, Sí, se ve bien.
es un resumen de varios autores, Grosser, Zarinska, Zimmerman, Moston, Facciocchi, Tudor, Bompa, Kuznetsov, etc., que todos se esmeran en dar una definición de fuerza que a todos les falta algo para definir. Muchas veces, y yo recuerdo, estuve mucho tiempo también buscando definiciones de fuerza, y siempre la fuerza la asociamos a una acción más bien de esfuerzo, y es asociado también a una sobrecarga. Pero finalmente, la fuerza es la capacidad de contraer la musculatura, y de ahí es que es la base de todo lo demás. Por eso, yo no puedo hacer un ejercicio cardiovascular si no tengo una condición de fuerza que me ayuda a sostener y mantener el cuerpo en posición, por ejemplo, caminando o escalando o subiendo escaleras. Algo que es tan habitual. Bueno, nosotros, acuérdense, habían profesores unos años atrás que pedían tener clases que eran no eran de las asignaturas de carrera, eran de las asignaturas complementarias, digamos, que pedían tener clases en el primer piso porque no podían llegar al octavo por dolores de las rodillas, subir la escalera. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es no tener condición física para hacer clases, no desenvolverse. Entonces, es una condición tremendamente básica, y por eso es lo primero que hay que empezar a trabajar. Por eso toda acción física que uno haga está potenciada por estas acciones de fuerza. Entonces, hoy día yo creo que hay que desgastarse menos tratar de definirla, mira, dice, capacidad de superar resistencia o contrarrestarla. No le falta aguantarla. Capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Ya, en general, vencer una resistencia se refiere a un peso o una carga externa. Capacidad de vencer resistencia externa y contrarrestarla. Capacidad neuromuscular de superar resistencia. Y si no la supera, no hay fuerza, pregunto, capacidad de vencer una resistencia externa o reaccionar en contra de ella. Y vuelvo a insistir, y si no la supera, la posibilidad de vencer una carga. Y si no la vence, y la física, por otro lado, dice, la fuerza es masa por aceleración, aceleración implica movimiento, movimiento implica recorrido, y si tú haces una fuerza y no mueves nada, ¿no estás haciendo fuerza entonces? Por eso yo te quería preguntar, porque off the record, antes del conversatorio lo conversábamos, ¿cierto? Tú decías, oye, pero la gente tiene el pensamiento de que si no levanto una pesa no hago fuerza. ¿Cómo cambiamos ese paradigma? ¿Cómo pero justamente, qué bueno que tocaste ese tema antes que siga, Álvaro, porque revisaba Facebook, tiene la mala costumbre de repente de traerte a colación recuerdos anteriores, y justamente me trajo el recuerdo de una charla de entrenamiento funcional. ¿Te acuerdas cuando partimos con el cuentito del entrenamiento funcional y armamos un cursito? ¿Te acuerdas de aquella? Y mira, me gusta mucho y se acerca mucho a la definición, un poco la de Bompa, que tiene que ver, y yo le digo con los muchachos, claro, muchas veces entrenamos y hacíamos ejercicio, tanto en rehabilitación como en entrenamiento, y nunca invitamos al cerebro, po. Y después apareció el cerebro como acompañante importante de este tema de la fuerza, po. Entonces, claro, el control motor, y como decía Emerson, o sea, y apareció el entrenamiento funcional sin pesas, con el propio peso, con banda elástica, con equilibrio, y todo eso es fuerza. Entonces, ¿cómo cambia el concepto? ¿Qué opinión tienes de eso, Álvaro? Porque, bueno, tú participaste en esos procesos de cambio. Sí, primero nos llevó a tener que tener más ingenio para generar un entrenamiento. Porque, claro, uno empieza a decir, ¿cómo yo puedo estimular la fuerza? Pero hay que entender el concepto básico de fuerza, es una acción contráctil. Punto. Entonces, si tú te pegas a eso y dices, bueno, cualquier cosa es fuerza, bueno, pongámosle un sentido entonces. Y ahí tú te das cuenta que si te equilibras en una pierna y tratas de mantener la posición, estamos hablando de una persona sedentaria, ojo, claro. Nuestros alumnos hacen eso y dicen, qué ridículo equilibrarse en una pierna, en un pie, apoyado en un pie. Bueno, díselo a mi papá que tiene 78 años, no va a durar 3 segundos, pero de tanto practicar, va a generar esta neuroestimulación, ¿cierto?, que es un trabajo de fuerza, de sostener su peso en una sola pierna, y eso ya le está desarrollando la musculatura, luego con la otra. Y ya después, si ya cuando el viejo se vuelva acá, pueden hacerlo, le pondré un bozo, una superficie inestable, claro. Le empezamos a poner cierta dificultad. Esas acciones que para uno son tan naturales, tan básicas, para mucha gente implica mucho esfuerzo, de hecho. Oye, pero entonces, nos amplió el horizonte de actividades de entrenamiento. Porque dijiste cuando este caballero lo practique. En el fondo hay una demostración que no trabajamos mucho y que no lo hacemos consciente.
si entrenaran un poquito más la coordinación intramuscular, intermuscular, la fuerza también mejoraría, o la capacidad de extensión mejoraría inmediatamente. Antes de manejar grandes volúmenes de carga, cuestiones que son más básicas, como por ejemplo esa, y cuesta que uno vaya entendiendo ese concepto y que el alumno también lo aprenda. Si quiero hacer la fuerza, se lo enseño, le enseño una técnica de algo simple, y solo con la contracción y con la coordinación de sus músculos que participen, va a generar un poquito más de tensión, quizás va a ser algo más simple, quizás, ¿cierto? Exacto. Además, esto que dices tú implica un proceso cognitivo. O sea, debe concentrarse, debe tener conciencia de su corporalidad, tenemos que conectarnos con nuestro cuerpo, ¿cierto? A ver, y saber en qué posición estamos y cómo la tenemos sin necesidad de mirarnos al espejo o a una cámara. Para eso está el preparador físico que orienta con las ayudas, ¿cierto? Que hace la estimulación táctil necesaria para corregir las posturas. Y por eso los ejercicios como el yoga, por ejemplo, que hay ciertos tipos de yoga, que yo tengo mis cuestionamientos con algunos otros tipos de yoga, pero hay ciertos tipos de yoga que implica conciencia corporal, que implica posiciones, posiciones que implican contracción muscular, y son ejercicios de fuerza finalmente. Los ejercicios de equilibrio, los ejercicios de mantener una posición, los ejercicios de corrección postural, los ejercicios respiratorios, por ejemplo, son todas acciones musculares de fuerza, básicas. El pilates también. Pilates también, incluso, sí. ¿De acuerdo? Bueno, y son tremendamente, y son súper motivantes porque generan mucha endorfina, además. Eso tiene un fundamento. Eso está porque está definido en la literatura que las ganancias de fuerza en las primeras 8 o 10 semanas principalmente son adaptaciones neurales. O sea, no hay ningún crecimiento muscular, porque todos lo asocian también al tamaño, a la masa muscular. Y muchas de las actividades que mencionó Álvaro están relacionadas principalmente al beneficio de la ganancia de fuerza, principalmente por aspectos neurales. Imagínate que después de las 15 a 20 semanas, recién ahí se notan los efectos hipertróficos de un plan de entrenamiento. Pero las primeras ganancias se dan principalmente por aspectos neurales. Y eso es súper interesante porque de ahí aparecen también diferenciar las ganancias de fuerza en un periodo de entrenamiento para sujetos no entrenados y para sujetos entrenados. Es totalmente distinto. O sea, imagínate, dígame. No, que con respecto a lo que tú estás comentando ahí, y hay un tema que es interesante que lo hemos conversado con los alumnos en las diferentes asignaturas, que cuando hay primero por una ganancia neural, tenéis 8 semanas. Después, para ganancia de otra capacidad, otros tantos meses. Por lo tanto, pensar que alguien se va a recuperar o que el efecto del ejercicio le va a tener un beneficio en la salud en un corto plazo tampoco no es algo así por arte de magia. Lo importante es que, es algo que repetimos constantemente, hay que adherirse a los planes de entrenamiento físico como para la salud en programas que no tienen menos de 6 meses de duración, por lo menos, ¿cierto? Por todos estos elementos que tú estás bien comentando y que están documentados en la literatura. Hay que también resaltar las sensaciones, ¿ya? Es fácil pasarse del punto en que alguien se quede profundamente adolorido, que a algunos les pueda gustar, a algunos que son medio masoquistas, pero otros se pueden frustrar. Dicen, no, que todo molido, que todo dolorido, no puedo ni mover, ahora me cuesta hasta vestirme, ponerme el pijama, ¿te das cuenta? Eso no puede ocurrir, por lo tanto la dosificación tiene que ser precisa, no buscar el dolor, porque es un mal concepto, o sea, si no duele no sirve, no, totalmente equivocado. Dosificar bien, pero trabajar sobre la sensación. La gente, lo primero que empieza a tener, antes de todos los efectos fisiológicos que nosotros estábamos hablando, hay un efecto fundamental y que es primordial, que es el de sensación de bienestar. Claro. Y tiene que ver con el aspecto estoy hablando de las sensaciones, los sentimientos. Si una persona tiene esa sensación psicológica de bienestar, del trabajo bien hecho, de lo que estoy haciendo me sirve, va a continuar. Tú lo vas a fidelizar con el programa, porque tiene que tener claro desde el día 1 que los efectos físicos que están buscando no son inmediatos. Exacto, lo que tú dices. Sí, lo que pasa es que Emerson hablaba de un concepto que tú lo llamas fidelizar, y Emerson habló, y yo también lo utilizo mucho con los alumnos, que es el de la adherencia, y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con el sentimiento, con la sensación. El sentimiento y la sensación de creerle al preparador físico primero partamos de esa base, que le debe creer. De eso yo al alumno le digo que
tiene que creerte. Y el resto son todas las herramientas que él va a tener para poder generar esta adherencia. Porque como bien dices tú, o sea, si yo aplico descriteriadamente una carga intensa en un paciente, alumno que lleva poco tiempo, lo más probable es que le genere dolor, malestar, y no genere esta adherencia al programa de actividad física, que es importante. Eso yo se lo recalco a los alumnos, que tiene que ver mucho con lo que tú dices, que es esta sensación, este sentimiento, ¿ya? Sentir que me está entrenando sabe. Sí, la credibilidad. Y la credibilidad no se da que la gente tiende culturalmente a decir, ah, este gallo es musculoso, está bien entrenado, este sabe. No siempre, no siempre. La credibilidad está dada por la instrucción que uno da, la planificación que realiza, por el orden que está, por la progresión de los ejercicios, la preocupación y la ocupación, la evaluación, la interpretación de los datos, la entrega de información, el manejo, la cercanía, con respeto que puedas tener siempre con las personas, fidelizar, adherir, que tú logras esta adherencia o fidelización, como también lo mencionaba yo, que es fundamental. Porque eso es es crítico las primeras 3 semanas, es crítico, que te crean, ¿ya? Y que confíen en tu trabajo. Y a eso también hay que agregarle, ojo, que no nos ha separado el tema nutricional. La nutrición la nutrición deportiva es un área del entrenamiento físico, no es un área de la nutrición clínica, es un área del entrenamiento. Entonces tenemos que también ahí hacer el link con los temas nutricionales, que creo que este curso también está teniendo esa asignatura ahora, orientaciones nutricionales. Ahí pueden linkear, digamos, relacionar ambas asignaturas. Mira, uno de los aspectos importantes a considerar y que también pensando en la adherencia es aprovechar que los sujetos, por ejemplo, que tienen menor condición física, ¿sí? Ganan muy rápido fuerza, pero no por tamaño, sino por aspectos neurales. Incluso pueden ganar hasta un 40% más fuerza. Los sujetos que tienen mediana condición física, según la literatura, esto con el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que tomó una posición, los sujetos no entrenados mejoran alrededor de un 20%. Los sujetos que tienen ya más experiencia y entrenan regularmente solamente ganan un 16% de fuerza. Y los sujetos que son avanzados, deportistas, solamente ganan un 10%, porque ya la ganancia, ¿sí?, va disminuyendo. Entonces, y en sujetos de elite, con entrenamiento de 4 semanas hasta 2 años, estamos hablando, solamente pueden ganar hasta un 2%. Entonces ahí tenemos un gran apoyo, es decir, podemos utilizar las ganancias de fuerza como un elemento motivante del punto de vista neural, estamos hablando, como lo mencionamos anteriormente, para las ganancias rápidamente de fuerza en sujetos no entrenados y que van a tener una serie de beneficios en las distintas patologías que nosotros estamos viendo en la asignatura. Sí, fíjese que hay una estadística también que un estudio que está en la página Cielo, cielo.cl, Cielo, que habla de que el adulto mayor sedentario tiene las mismas posibilidades de ganar fuerza que tiene un joven de 20 años sedentario. La proporción de ganancia de fuerza es exactamente la misma. Exactamente la misma. Sí. Un super dato. Sí. Oye, Sí. Álvaro decía algo muy importante que tú lo mencionabas ahí, Cristian. Lo hemos dicho con los chiquillos, que el aspecto motivacional de mostrar y demostrar la ganancia de fuerza que puede tener un sujeto que no se mueve, ¿cierto? Y en poco tiempo aumentar harto. Pero eso va de la mano con la capacidad que tiene nuestro alumno, el PF, cuando crece, de poder documentar, evaluar y registrar todo lo que ha ido observando y evaluando en este individuo, para después poder demostrárselo cuando corresponda a la reevaluación. Y ese es un elemento de motivación para el individuo que se quede en lo que llamamos adherencia, ¿cierto? Entonces yo lo evalúo y después lo entreno y después le demuestro la ganancia porque tengo los datos para poder demostrarlo. Entonces no es algo que está en la imaginación o algo que es al azar o que ocurre por gracias al Espíritu Santo. Tiene que documentarlo, tiene que registrarlo y ocupar la evaluación también como uno de los componentes más fundamentales para esta cuestión, sino cómo se lo demuestro, digamos. Claro, mira, yo quiero que nos vayamos centrando un poquitito, que ya ha avanzado el tiempo. Nos hemos ido, en la medida que hemos ido avanzando en la asignatura, nos hemos ido dando cuenta que han aparecido conceptos nuevos dentro de lo que es el entrenamiento con poblaciones especiales, ¿ya? Algo que a los alumnos les llamó poderosamente la atención
y de hecho tuvimos una experiencia práctica esta semana, que es el entrenamiento en HIIT. Este, 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 este tipo de entrenamiento, y que estaba indicado y aparecía en documentos que se le entregan en la investigación, tanto para obesos como para diabéticos, ¿ya? Y les llamaba poderosamente la atención porque en el imaginario normal, hasta hace poco tiempo atrás se pensaba que para este tipo de poblaciones nada más que caminar, un trote suave, quizás caminadora, y ejercicios de muy baja intensidad. Y nos estamos dando cuenta que va cambiando la tendencia. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta irrupción de este tipo de entrenamiento? Mira, yo hace unos años atrás, precisamente estaba estudiando en un magíster, vimos los beneficios del HIIT. Me acuerdo, estábamos en clases con López Chicharro, y él nos decía que para poder lograr la activación de la PGE1 alfa, que es un marcador genético que favorece el desarrollo de aspectos cardiovasculares, de transporte de oxígeno y beta oxidación, dijo, hay dos caminos para lograr. Uno, el camino largo, que es el aeróbico, y que todos conocen, y otro es el camino corto, que es el intenso en intervalos, entiéndase HIIT. Y de hecho más, produce beneficios cardiovasculares inmediatos durante el desarrollo del programa de ejercicio, más que durante el proceso de recuperación. ¿Cuál era el desafío en ese minuto? Dijo, si tenemos personas que tienen baja condición cardiovascular, por ende también baja condición muscular, ¿cuál es el desafío hoy día si queremos que ellos mejoren rápidamente su condición cardiovascular? El desafío es metodológico. ¿Cómo yo logro que un Álvaro Pérez sedentario haga un HIIT sin que se me muera? Entonces el desafío es metodológico. Entonces tengo que hacer un recorrido que obviamente es un camino más largo que el de varias semanas que estábamos hablando, hasta que yo pueda hacer algún tipo de esfuerzo HIIT. Ahora, dimensionemos en el contexto. El HIIT que pueden hacer nuestros alumnos es distinto al HIIT que podemos hacer nosotros. Porque a mí me hace subir una escalera o saltar la cuerda durante 30 segundos, y para mí hacer un HIIT es mortal. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, y para ellos puede ser un chiste, oye, saltar la cuerda, pero por eso depende de los niveles de condición física que uno tenga. Claro, pero sí, claro. Afortunadamente, y qué bueno que se están derrumbando estos mitos amparados en la evidencia científica, donde efectivamente el trabajo aeróbico, que era el trabajo que salvaba todas las causas de salud, no lo es tanto. Finalmente es el trabajo anaeróbico, y que nosotros tenemos una altísima capacidad de trabajo anaeróbico, y que una de las cosas que tiene, que hoy día es un valor, es que en poco tiempo logras resultados y en poco tiempo cumple el objetivo de entrenamiento. 20 minutos para algunas personas, 30 y 40 para otras, versus el entrenamiento aeróbico que habitualmente tiende a superar la hora de entrenamiento. Entonces me parece bueno, me parece revelador, pero claramente ahí el desafío es metodológico. Exacto. ¿A quién y cómo trazamos la ruta para poder llegar a un HIIT? Con mi abuelita, por ejemplo, Claro. con mi viejo que es viejito, ¿te das cuenta? Entonces, y con un joven sedentario también, porque ahí podemos caer en que, claro, lo dejamos hecho bolsa y el gallo no vuelve más al entrenamiento. Entonces, también tiene que haber un camino para llegar, ¿cierto?, a la exigencia, y ahí aplicar los principios fundamentales del entrenamiento, pues sobrecarga, progresión, alternancia, continuidad, motivación. Claramente. Sí. En ese sentido, el HIIT hoy día ha tomado mucha relevancia, principalmente porque las personas indican en las distintas encuestas que el factor más importante con las cuales no hacen actividad física es el tiempo, el poco tiempo para realizar actividad física. Y ahí el HIIT llegó justo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de alta intensidad, de corta duración, y que entrega una cantidad de beneficios importantes desde el punto de vista cardiorrespiratorio. Y es un factor protector importante para el sistema cardiovascular y también para el muscular, es decir, un trabajo mixto, lo cual en la literatura hace años está fundamentado que el trabajo mixto de sobrecarga y de resistencia aeróbica es la prescripción de ejercicio más adecuado para las distintas patologías que nosotros estamos viendo en la asignatura. Claro. Yo quiero plantear otro mito otro entrenamiento de la fuerza que también está relacionado con muchos conceptos que están un poco más antiguos, que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza, pero con poblaciones de hipertensos. También ahí siempre surgen mitos, que el trabajo isométrico, que esto otro. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Mire, yo
trabajé en realidad con un colega amigo que estuvo bien metido en este asunto trabajaba con individuos con alteraciones secuelares de infarto agudo miocardio, hipertenso, ¿ya? Enfermedades derivadas del corazón. Y ellos fueron probando esto, tomando como ejemplo, por ejemplo, el tema de las contracciones isométricas que estaban bien contraindicadas, ¿cierto? Hace un par de años. Y estas son pruebas empíricas, no es nada que la literatura esté muy profundizada en ese aspecto, lo que yo les puedo comentar. Y ellos iban demostrando en su casuística de pacientes, esto fue hace 2 o 3 años atrás, que no habían alzas importantes durante el momento del trabajo isométrico, y es más, habían pequeñas bajas y mantenciones en las presiones en pacientes hipertensos, ¿ah? En individuos con la presión alta. Entonces, seguramente habría que profundizar más, y yo eso no lo manejo a cabalidad, pero te estoy contando una experiencia de un colega, ¿cierto? Amigo, y que no hay una contraindicación absoluta, como era hasta hace unos 10 años atrás, donde tú a rajatabla tenías que suspender Claro. cualquier tipo de isometría. Habría que profundizar un poco más, buscar un poco más de información, por supuesto, pero por lo menos esto es lo que yo te puedo comentar al respecto, que no hay así como hoy día no hay una contraindicación absoluta, por lo menos de lo que yo sé. Sí, había muchos mitos, incluso se decía que, por ejemplo, los adultos mayores no podían hacer ejercicio con las manos arriba de la cabeza. Claro, ¿Te claro. acuerdas de eso? Claro. Ya, No se podría mira, yo les puedo revelar una experiencia. Mi mamá está cerca de cumplir 80 años, tuvo un infarto y también tuvo un paro respiratorio, y la vieja se pesa todos los días en la casa. Me pregunta la rutina, como tú ya se la sabe ya, pero cómo va, cómo progresar, le tiene pesas, se ha comprado cuestiones, qué sé yo. La vieja se pesa Sí. con un infarto y un paro respiratorio. Y mi papá, que hipertenso, ahora se está atreviendo un poco más a hacer, pero claro, se está bien dosificado. Que lo que hay que evitar son las valsalvas. Las valsalvas Eso, le suben la presión a cualquiera. justamente Esa es la eso maniobra era, eso te iba valsalva, a en que decir, tú si, no si en el haces fondo ese esfuerzo va así eso. como que te sale la vena gruesa aquí. Ya, eso es lo que hay que evitar, pero es absolutamente indicado el entrenamiento de pesas y el entrenamiento de fuerza que no ocupe pesas para las personas en la medida en que se tomen las medidas precautorias posturales, ¿cierto? De esfuerzo, de conciencia de ejercicio, respiratorias también, ¿cierto? Porque hay maniobras que uno hace inconscientemente que efectivamente a cualquiera le van a producir una alta aguda de presión. Imagínate si ya además es hipertenso, puede generar ahí Bueno, un hay un efecto no fundamento. deseado. Pues. Hay un fundamento para eso, porque si tú trabajas la fuerza, y principalmente con pesos medios bajos, te permite una mayor irrigación sanguínea a nivel muscular, lo que produce vasodilatación, ya que hay mayor, en este sentido, mayor una estimulación del endotelio por unas ciertas hormonas que favorecen la vasodilatación local. Entonces, es lógico, con esta información, realizar ejercicios de sobrecarga, así, tal como dice Álvaro, menciona Emerson, tiene que ver con la técnica, con la forma, con la modalidad en que se haga el ejercicio, pero no es restrictivo, tiene que ver con la metodología. Y acuérdate que todas esas teorías que decían que no pueden hacer entrenamiento de fuerza las personas sedentarias, los adultos mayores, era porque la gente creía que el entrenamiento de fuerza era un entrenamiento de levantar pesos extremos. Exacto. Esa era la concepción que se tenía del trabajo de fuerza. Y ya sabemos hoy día que el concepto de fuerza es más sencillo, no obstante su complejidad, digamos, para la descripción, podemos tener matices, pero finalmente fuerza es una acción contráctil, finalmente. Y ya tenemos que no necesito estar haciendo una sentadilla con un elefante o un burro en la espalda, ¿cierto? Pero basta con que eventualmente me pare de equilibrio, ¿cierto? Y trate de hacer una flexión de rodilla o con mi propio peso corporal y hacer una acción de fuerza que para algunos es un esfuerzo bastante óptimo, Oye, bueno. Y están los rangos de movimiento, los ángulos de flexión, oye, extensión, etc. además que lo que decís tú, Álvaro, es algo tan cierto y tan lógico. Si nosotros evitamos que la gente haga fuerza con su propio peso, o sea, que ya para después ese individuo va a caer a la cama con una atrofia severa porque no va a ser capaz de desplazar su propio cuerpo, y eso sí que es quitarle autonomía. Entonces, también se decía antiguamente que los niños no podían hacer ejercicios de fuerza, ¿te acordáis? Y los niños están todo el día parándose en un pie, parándose en las manos, escalando, trepando, Los niños hacen fuerza todo el día. Cuando todo el escalan, día.
fuerza. Cuando saltan y caen, esa caída es una fuerza excéntrica, lento y a favor de la gravedad, la amortiguación, ¿cierto? Fuerza todo el rato. Y además lo hacen en forma intermitente, como el hit. Claro. Ya, muchachos, ya creo que hemos avanzado harto en el tiempo. Para ir cerrando, vamos dando algunas palabras de cierre. Partamos con Emerson y dejamos al último a nuestro invitado para que haga él el cierre. Emerson, Sí. ¿algunas palabras de cierre? Sí, en definitiva, los que pensaron que tenían que evitar hacer fuerza, olvídense, ¿cierto? Clave, hacer fuerza de por día, clave. Cristian. Bien, lo importante es, creo que en este aspecto, destacar y que lo conversamos durante este conversatorio, prescribir finalmente estímulos adecuados a las características del sujeto, que finalmente mejoren tanto la fuerza o la fuerza resistencia, las distintas manifestaciones de la fuerza, y que nunca se olviden de las variables finalmente que describían el ejercicio, la frecuencia semanal, la intensidad del ejercicio, el tiempo de duración de la sesión y el tipo de ejercicio, que son variables para prescribir un ejercicio físico, con la importancia que ya la definimos en este conversatorio en un principio, y para eso existen una serie de recomendaciones. Búsquenla, están disponibles en la literatura, si alguien las necesita, que se comunique con cualquiera de nosotros, que tenemos información al respecto y les podemos orientar finalmente a los alumnos. Profesor Pérez, usted, por favor. Bien, mira, partiendo de la premisa que cualquier acción contráctil ya en sí misma es una acción de fuerza independiente del grado de esfuerzo que se tenga, lo primero. Y eso nos lleva a preguntas de reflexión. Primera pregunta de reflexión. ¿Se recomienda el entrenamiento de fuerza entendiendo que la acción muscular en sí misma es una acción de fuerza? Sí, se recomienda. ¿Es necesario? Tremendamente necesario. ¿Qué requiere? Requiere metodología, requiere las condiciones que describía recién Cristian, para que tenga sea considerado ejercicio planificado, metódico, sistemático, series, repeticiones, frecuencia, etc. Requiere variación, ¿cierto? Y tiene muchos efectos comprobadamente efectos beneficiosos en el cuerpo humano a toda persona. Así que eso sería como redondito ir cerrando. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a los colegas y esperamos que poder estar presentes en otro conversatorio que venga más adelante. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias por la invitación. Un abrazo, chiquillos, que estén bien. Nos vemos, muchachos.